Funcionan los ISGLT2 para protección renal y esto ayudaría a evitar la proteinuria. A la actualidad, los ISGLT2 se han convertido en uno de los medicamentos con mayor evidencia para la protección renal. Estamos hablando de diferentes medicamentos comprendidos en esta familia. Y si bien pareciera tener una ventaja de clase, sí existen algunos de estos medicamentos que no van a tener los mismos beneficios. Existen diferentes evidencias que hablan, por ejemplo, de la reducción de la presión intraglomerular. Es por eso que muchos pacientes que comienzan a consumir este tipo de medicamentos van a tener un aumento de la creatinina, que no deberá de cruzar cierto porcentaje, teniéndolo como una lesión renal aguda controlada. Y esto es simplemente porque nuestro riñón deja de hiperfiltrar y puede llegar a pasar de una creatinina de 1.4 a 1.6 y considerarse dentro aún del margen esperado. Además, también al tener una menor carga de la presión que va a llegar al glomérulo, disminuye la cantidad de proteínas que van a pasar. Y esto es muy sencillo de explicar, es simplemente que si tú tuvieras una manguera que tiene un agujerito por el cual sale 1 mililitro de cada 10 que pasan por ahí, pues si deja de pasar la mitad del flujo, pues también va a reducirse la pérdida de proteínas, entre algunos de estos efectos. También tendrá efectos antifibróticos, lo que retrasará esta cicatrización que hemos hablado sobre el envejecimiento que va a tener nuestro riñón de forma natural, teniendo también otro efecto protector importante. A su vez, uno de estos peros que le llegan a poner es que, de forma intencionada, este medicamento hará que se excrete más azúcar por orina. Es por eso que un paciente que ya se conoce con diabetes y sus exámenes generales de orina salen con glucosuria, al momento de estar utilizando este tipo de medicamentos ya no se convierte en un marcador confiable de que el paciente está descontrolado. El umbral de una persona común y corriente para generar glucosuria es de 180 miligramos, pero cuando comenzamos a utilizar estos medicamentos, este umbral puede llegarse a reducir incluso hasta 40 miligramos, haciendo que prácticamente cualquier persona que los consuma va a tener presencia de azúcar en orina. Y esto conlleva uno de estos desenlaces que en el inicio, cuando empezaban a utilizarse ya de forma masiva estos medicamentos, decían que se asociaba a infecciones del tracto urinario y que tenían ciertas asociaciones a esto con algunos estudios que lo demostraron. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, pues se dieron cuenta que estos efectos superaban los beneficios a la posibilidad del riesgo y comenzaron a utilizarse de forma más frecuente. A la actualidad existen dos evidencias muy importantes sobre la tasa de filtrado glomerular con la cual se va a poder llegar a utilizar estos medicamentos. Algunas que nos dicen que hasta 25 mililitros por minuto pueden llegar a utilizarse, otras tantas con 20 mililitros y otras que si tú ya lo iniciaste, no suspendas el medicamento hasta que el paciente se encuentre en diálisis. Pero incluso pacientes en diálisis peritoneal se ha notado que estos cotransportadores de sodio glucosa pudieran hacer que el paciente preservara la producción de orina durante más tiempo. A la fecha se sigue sin recomendar de forma global en este tipo de pacientes, pero cada vez va surgiendo mayor beneficios y mayor evidencia de que estos medicamentos pueden llegar a utilizarse. Entonces sí, este tipo de medicamentos tiene mucha evidencia e incluso en pacientes que no padecen diabetes, ya que es considerado un antidiabético. Existen estudios como Credence, DAPA-CKD y EMPA-REG que van a soportar la evidencia aquí mencionada. La mayor parte de estos pacientes padecían diabetes. Sin embargo, existen análisis de los pacientes que no tenían diabetes encontrando resultados muy similares también en estos grupos y por eso se sigue recomendando en pacientes aunque no padezcan diabetes. Así también han surgido subgrupos, por ejemplo, en pacientes con nefropatía por IgA, donde también se ha utilizado y cada vez va surgiendo más información en otras nefropatías perdedoras de proteínas donde puede llegar a tener algún uso. Lo importante es que te acerques con tu médico y él te indique si tú eres candidato o no a consumir este tipo de medicamentos, porque no olvidemos que el costo de estos medicamentos a la actualidad sigue siendo elevado al ser todavía pertenecientes a una patente.